Gloria al Señor. Buenas tardes a todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Ah? Ahora será mejor. Gloria al Señor. Que estamos reunidos una semanita más en esta casa, en este hogar, para compartir el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es nuestra única intención, ¿correcto? Escudriñar las Escrituras, aprender, crecer, ser edificados, conocer más de Él, conocer más de su palabra, de su Evangelio, y eso es lo que queremos hacer. Bendecidos, hoy vamos a tener el tema titulado Trazando bien la palabra de verdad. Trazando bien la palabra de verdad va a ser la parte número 1. Trazando bien la palabra de verdad. Vamos a ver algunas definiciones en esta tarde, bendecidos, así que les voy a pedir paciencia para escribir. Vamos a escribir bastantito hoy, vamos a ir a varios versículos bíblicos. Vamos a tener una segunda parte del tema, por eso es que es la parte 1. Voy a tratar de establecer un fundamento de la enseñanza para que nosotros sepamos la importancia de eso, de trazar bien la palabra de verdad. Entonces vamos a comenzar, bendecidos, con una pregunta. Por favor, pon en tus notas, ¿por qué debemos de trazar bien la palabra de verdad? ¿Por qué debemos de trazar bien la palabra de verdad? Quiero darte algunos sinónimos para que lo tengamos en cuenta. Aquí abajo no los vamos a borrar. Palabra de verdad, nuevo pacto, evangelio, poder de Dios, sana doctrina. Todos esos son sinónimos. Quiere decir que cuando el evangelio dice poder de Dios, está hablando del evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación. Muchas veces menciona la sana doctrina, muchas veces dice doctrina, muchas veces dice la palabra de verdad, muchas veces se refiere al nuevo pacto y obviamente el evangelio de Dios o el evangelio. Todos esos son sinónimos. Bendecido, esto de acá es extremadamente importante, especialmente para las personas que enseñan. Porque las personas que enseñan, que predican, tienen una responsabilidad, obviamente, ¿no? Con las personas que escuchan. Se tiene una responsabilidad porque estamos hablando de parte de Dios y estamos hablando de su palabra. Entonces, tenemos la responsabilidad de explicar bien, entender bien lo que estamos hablando. Entonces, ¿por qué debemos de trazar bien la palabra de verdad? Número 1, porque es nuestro deber, bendecidos, como seguidores de Cristo. Es nuestro deber como seguidores de Cristo. Ya sea que seas alguien que enseña, o ya sea que seas alguien que obviamente comparte el evangelio con otro. Es importante trazar bien la palabra de verdad para ser edificados y edificar a otros en el fundamento del nuevo pacto. ¿Recuerdas los sinónimos? Nuevo pacto. Quiero que acá en esta oración circules esto de acá, en el fundamento del nuevo pacto. Si nosotros no logramos hacer eso, estamos edificando mal. Tenemos que conocer el nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Es el poder de Dios, es la sana doctrina, es la palabra de verdad, es el evangelio. Es donde nosotros edificamos, bendecido, hoy en día. Y edificamos con un propósito, edificamos para presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. Amén. Edificamos con el propósito de perfeccionar a los santos.
¿correcto? Dice que para llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Y punto número 3, ¿por qué debemos de trazar bien la palabra de verdad? Porque la doctrina lo es todo, bendecido. Yo sé que hay veces queremos añadir en estas áreas de aquí, queremos añadir un poquito de entretenimiento. Hermano, tanta doctrina. Vamos a entretener un poquito a la iglesia, vamos a vestirnos de raperos, vamos a cantar salsa, vamos a hacer un car wash, vamos a hacer, todo eso está bueno. Pero esto tiene que ser lo primero, bendecido. Porque la doctrina como sinónimo es la verdad. Sí. Es lo único, bendecido. La palabra de verdad, la doctrina, el evangelio. Lo único que va a tu mente. Es lo único que va a tu mente. Las obras no van a tu mente. El entretenimiento va a tu carne. Es muy bonito eso, todo es muy bonito, muy rico, muy alegre. Pero lo primero es la doctrina. Si hay mucho entretenimiento y poca doctrina, entonces no estamos edificando bien. Tenemos que quitar una cosa, pero tenemos que mantener esa prioridad, bendecidos. La sana doctrina lo es todo, o debería de ser todo para el creyente. Debe de ser todo para el creyente. Si yo hago mucho y no sé mucho, estoy mal. Tengo que saber primero y hacer mucho, servir, etcétera, tus dones. Pero tienes que conocer la verdad. De lo contrario, se comienzan a cometer errores dentro de las iglesias, de las congregaciones, porque no hay conocimiento. El apóstol Pablo, bendecido, da una serie de exhortaciones en cuanto a la doctrina y vamos a ver unas cuantas de esas. Ve por favor a Romanos 6, 17. Romanos 6, 17. Recuerda que estoy estableciendo una base para el estudio. Esa base primero es poner en tu conciencia la importancia, bendecido, de trazar bien la palabra de verdad. Romanos 6, 17, por favor. Mira lo importante de esto, bendecido. Dice, pero gracias a Dios que fuisteis, circula eso y pon pasado, porque hay una versión de la Reina Valera, hay ciertas versiones de la Reina Valera que son un poquitico más claras que esta. Pon pasado. Pero gracias a Dios que fuisteis en el pasado, porque aquí hay una coma, ¿correcto? Porque cuando yo lo leí se me olvidó la coma y dije, pero gracias a Dios que fuiste siervos del pecado, y no lo que dice. Entonces hay que poner la coma. Pero gracias a Dios que aunque erais, correcto, dice la 1960, pero gracias a Dios que fuisteis siervos del pecado, pasado, mas habéis, escucha lo que dice acá, bendecido. En el pasado fuimos siervos de ¿qué? Del pecado. Pero mira lo que sucedió. Mas habéis obedecido de corazón a la forma de ¿qué? Doctrina. ¿Qué hizo la doctrina? ¿Nos hizo qué cosa? Libres del pecado. Del pecado y de la muerte. Mas habéis obedecido de corazón a la forma de doctrina a la cual habéis sido entregados. Esa palabra entregados es meter o poner en un molde. En un molde. Nos cogieron y nos metieron en un molde. Fuimos entregados, fuimos puestos en ese molde, cupimos bien en ese molde. Entonces me podrán decir, hermano, pero aquí no dice que fuimos liberados. Mira el 18. Y habiendo sido librados del pecado, circula eso por favor y pon por la doctrina. El 18, y habiendo sido librados del pecado, circula esa frase, librados del pecado, y pon por la doctrina.
Ahora, si tenemos una mala doctrina, creímos en vano, ¿correcto? No somos librados del pecado, más bien nos esclavizan en el pecado. Muchos sistemas religiosos, ¿sí o no? Sí. Diciéndonos que el pecado todavía nos puede. Pero si ya somos libres del pecado, aquí te lo está diciendo. Dice, y habiendo sido librados del pecado, sois hechos siervos ¿de qué? De la justicia. Ya no estamos bajo ley, ya no estamos bajo obra, ya no estamos bajo condenación. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Para quiénes? Para los que creyeron la sana doctrina, para los que viven bajo el nuevo pacto. Sinónimo, ¿correcto? Vea Romanos 16:17 ahora, por favor. Verso 17 dice, y os ruego, hermanos, que miréis por los que causan disensiones y escándalos contrarios ¿a qué? A la doctrina. ¿Por qué dirá el apóstol Pablo eso, no? Porque es importante. La doctrina lo es todo, bendecido. Si tú le das una mala información a alguien, si una persona va a Home Depot y le das la dirección de Walmart, ¿qué pasó? ¿Se perdió? Sí. Le diste un conocimiento equivocado. La doctrina lo es todo, bendecido. Contrarios a la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué dice? Apartaos de ellos. Bastante radical. Porque los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios ¿qué? Vientres. ¿Qué son los vientres? Tus deseos. ¿Qué es lo que sientes en el vientre? Sientes hambre, sientes esto. Ese es un sinónimo de tus deseos de la carne. Entonces las personas que prefieren su vientre son personas que no les importa cambiar la doctrina, o enseñar otra doctrina, o seguir otra doctrina. Porque tales, dice, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los sencillos, o los corazones de los que no tienen una sana doctrina. Pero una persona que tenga conocimiento no se engaña. Pon ahí por favor como referencia Efesios 4:14, en ese versículo 18, en el 18, en la Biblia. Efesios 4:14, y con suaves palabras y lisonjas engaña los corazones de los sencillos. De ahí a Efesios 4:14, ponlo ahí y vamos a ir a Efesios 4:14. Efesios 4:14, lo hemos leído varias veces, ¿no? Recuerda a los ingenuos, ¿no? Romanos. ¿Tú sabes qué? Vamos a leer desde el 11, por favor, para leerlo en el contexto correcto. El 11. Dice, y él es Jesucristo, ¿no? Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Mire el propósito. Bendecido, esto es muy importante, ¿sabe? El profeta, cuando había, los apóstoles, cuando habían, los evangelistas, pastores y maestros que hay, tienen un propósito: para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En Efesios dice que Él dio su vida por la iglesia, ¿correcto? Cuando hace la comparación entre el esposo y la esposa, dice, esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Quiere decir que aquí estamos hablando, cuando hablamos de la edificación del cuerpo de Cristo, Él siendo la cabeza de ese cuerpo, los que están en la responsabilidad de edificarla, es mejor que se aseguren que trazan bien la palabra de verdad. Dice, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Viene el 14.
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por todo viento de ¿qué? Doctrina. Trazando bien la palabra de verdad, bendecidos. La doctrina no es todo. La doctrina te permite ser edificado y edificar. La doctrina es importante porque seguimos a Cristo. Por la estratagema de los hombres que con astucia acechan para engañar, antes hablando la verdad. ¿Recuerda el sinónimo? En amor crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, es a saber, el Cristo. Segunda de Tesalonicenses 2:13, por favor. ¿Será que es importante la doctrina? Segunda de Tesalonicenses 2:13, página 314. ¿Estamos ahí? Segunda de Tesalonicenses 2:13. Dice, mas nosotros, ¿tú sabes qué? Mira el 12, por favor. Verso 12. Mira la importancia de la verdad. Dice, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Antes se complacieron en la injusticia. Mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, dice Pablo, hermanos amados del Señor, porque Dios os ha escogido. Recuerda esa traducción, tomar para uno mismo, es decir, preferir. Escogido desde el principio para salvación en la santificación del Espíritu y la fe de la verdad. A lo cual os llamó por nuestro ¿qué? Sinónimo. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que por medio del Evangelio, ¿qué hacemos? Alcanzamos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque se nos predica el Evangelio, la fe de la verdad, lo creemos, somos sellados con el Espíritu Santo y somos justificados, somos salvos. Amén. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis sido enseñados, sea por palabra o por carta nuestra. Ya sea que Pablo había llegado y personalmente había hablado con esas personas, o una iglesia donde él escribió una carta, la mandó, esa es palabra de Dios. Porque él era el apóstol a los gentiles, ¿correcto? Primera de Timoteo 1:3, por favor. La importancia de la doctrina. Ahí mismito está al ladito derecho, no tienen que viajar mucho. Primera de Timoteo 1:3. Este es Pablo a Timoteo, ¿correcto? Le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso. ¿Quién era Timoteo? Bendecido, un pastor, ¿verdad? Era un pastor joven. Que te quedases en Éfeso cuando me partí para Macedonia, para que mandases a algunos a que no enseñen diversa doctrina. ¿Por qué? Porque solo hay una doctrina. Hay un solo evangelio. Aunque hay unos que quieren corromperlo, que adornan con otras cositas, ¿no? El evangelio. Pero solo hay uno. Primera Timoteo 4:12. ¿Estamos ahí? Dice, igual escribiéndole a Timoteo, ¿correcto? Ninguno tenga en poco tu juventud, mas sé ejemplo de los creyentes. Miren, palabra, sinónimo, conducta, caridad, fe, espíritu y pureza. Entre tanto que vengo, ocúpate, mira lo que se acaban de decir, en leer, exhortar, ¿en qué? Doctrina. No descuides el don que está en ti, que te fue dado por profecía, por la imposición de las manos de los ancianos. Medita estas cosas, ocúpate completamente en ellas, de manera que tu aprovechamiento sea manifiesto en todos. Escucha lo que dice acá, bendecidos. No podemos andar echándole la culpa al diablo por todo. Número 1, según Hebreos 2:14, ya está destruido, ¿correcto? Y número 2, aquí dice, ten cuidado de ti mismo y de qué? De la doctrina. De la doctrina. ¿Por qué de ti mismo? Porque andamos en un cuerpo de carne. Sí, Señor. Porque
Romanos 7 dice Pablo que el pecado mora en mí, dice, esto es, en mi carne. Entonces le dice a Timoteo, mira, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto, porque si lo hicieres, a ti mismo salvarás y a los que te oyen. ¿Será importante la doctrina? Totalmente. Dice, a ti mismo salvarás y a los que te oyen. Bendecidos, la doctrina es importante. Es más, voy a decir una cosa, debemos de enamorarnos de la doctrina. No desde el punto de vista carnal, sino que nos apasionemos por la doctrina. Es mejor saber, bendecido. Después hacemos, primero aprendamos de la sana doctrina. Llenémonos, empapémonos de este conocimiento maravilloso. Mira el verso 6. El verso 6. ¿De dónde mismo? Del mismo 4. Mira qué bonito. Si propusieras estas cosas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Ahí es donde tú puedes medir quién quiere ser buen ministro de Jesucristo. Si tú le dices a alguien, mira, mi hermanito, vamos a estudiar, vamos a aprender, vamos a conocer del nuevo pacto, y te dicen, hermano, tanta doctrina y tanta doctrina, vas a cansar a la gente. Pero aquí dice que haciendo eso eres buen ministro de Jesucristo. Mira, criado en las palabras de la fe y de la buena ¿qué? Doctrina, la cual has alcanzado, mas desecha las fábulas, cosas que son inventadas por las mentes carnales, fábulas profanas y de qué? De viejas. Mas desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Segunda de Timoteo 1:13, por favor. Segunda de Timoteo 1:13. ¿Qué dice, bendecido? Dice que retén, ¿cómo? Firmemente la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en fe, en amor, que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Tito 1:7, por favor. Entendemos el énfasis, ¿verdad?, que estoy haciendo, bendecido. Estamos estableciendo un fundamento, la importancia de trazar bien la palabra de verdad, la importancia de la doctrina. Tito 1:7, por favor. ¿Estamos ahí, bendecidos? Amén. Dice, porque es menester que el obispo, dijimos que el obispo era un supervisor, ¿verdad? Un obispo es un pastor, bendecido, es lo mismo. Es la misma palabra, la misma función. Porque es menester que el obispo sea irreprensible como el mayordomo de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no heridor, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amador de lo bueno, templado, justo, santo, continente, reteniendo firme la palabra fiel como le ha sido enseñada, para que pueda exhortar y convencer en la sana doctrina a los que contradijeren. ¿Eso está claro, bendecido? Mira el capítulo 2, verso 1, por favor. Fíjate lo que dice aquí, porque hay muchos contumacios y habladores de vanidades. Y engañadores. Mayormente los de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Los judíos. Los de la obra, ¿correcto? Lo de la obra. Ahí mismo en el capítulo 2, verso 1 dice, capítulo 2, verso 1, tú empero habla las cosas que convienen, ¿a qué cosa? A la sana doctrina. Si no sabemos cuál es la sana doctrina, entonces no podemos lograr ese propósito. Porque aquí dice habla. Si no las conoces, no las puedes hablar, bendecido. Habla. Entonces, este título de este estudio, Trazando bien la palabra de verdad, viene de Segunda de Timoteo 2:15. ¿Recuerdan que hemos estado hablando de eso? Segunda de Timoteo
2:15. Vamos a ir ahí, por favor. Segunda de Timoteo 2:15. Y esta es la base del estudio. ¿Estamos ahí? Dice, estudia con diligencia, presentarte aprobado a Dios, obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¡Wow! Un obrero que no tiene de qué avergonzarse delante de Dios porque es diligente. Dice que traza bien la palabra de verdad. Bendecido, esa palabra estudia, no sé por qué la ponen en esta versión. En esta versión. Les escribí a los hermanos que tradujeron esta Biblia, que es una iglesia en México, se llama Iglesia Bautista de la Gracia. En esta versión dice estudia. Me metí en varios lugares para ver si realmente la traducción del griego original es estudia y no la pude encontrar. Lo que encontré fue la traducción exacta de esa frase es procura diligentemente. No dice estudia, no sé por qué ellos lo ponen así. Les escribí, les mandé un email, vamos a ver qué me contesta. Y la palabra que se usa ahí, y yo sé que no nos gusta escribir en griego porque después no vamos a hablar bien, pero la palabra original griego que se usa es euspodazo. Euspodazo. Esa es la frase, procura diligentemente. Cuando tú ves en el griego esa traducción, esta palabra te la ponen aquí arriba. ¿Por qué? Porque ellos te van dividiendo en reglones el verso. Entonces aquí procura diligentemente y te lo van dividiendo así, y aquí está la palabra espodazo. En la frase en sí, procura diligentemente. Y es esa palabra espodazo. No hablo griego, o para los que me escuchan, si lo estoy diciendo mal, pues me disculpo. Espodazo. Esa palabra espodazo, bendecido. ¿Quiere verlo en tus notas, por favor? Te dije que íbamos a escribir bastantito hoy. El significado de esa palabra significa diligencia, procura, procurad, darse prisa, usar velocidad, hacer esfuerzo y ser pronto o ferviente. Voy a repetir. Diligencia, procura, procurad, darse prisa, usar velocidad, hacer esfuerzo y ser pronto o ferviente. En otras palabras, procura rápidamente, con prisa, con velocidad, con esfuerzo, presentarte ante Dios como un obrero aprobado. Eso es lo que significa. Quiere decir que tu preocupación debe ser esa, estar aprobado delante de Dios. Eso es lo que te está diciendo. Eso es lo que te está diciendo. Pero de ahí la importancia de las traducciones, entendiéndolas como viene el original, para nosotros poder entender la intención del apóstol Pablo, ¿correcto? La intención del apóstol Pablo en esto es que nosotros entendamos, igual que Timoteo entendiera, que él tenía que apresurarse, que hacer un esfuerzo, que darse prisa y que ser pronto a presentarse aprobado a Dios. Eso es lo que le estaba diciendo. Y recuerde el verso 13, retén firmemente la forma de las sanas palabras que de mí oísteis. Esa es la manera. Esa es la manera. Entonces dice, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien. Esa palabra traza, por favor pon en tus notas. Traza. Y esto es lo que significa bendecido. Es más, si lees el original griego, dice esta traducción, cortar derecho. Trazar, cortar derecho.
significa cortar derecho, significa dividir. O sea, esa palabra que hemos usado, dividir, lo hemos estado usando bien. Dividir, entre paréntesis, exponer. Dividir o exponer correctamente, entre paréntesis, el mensaje divino. Voy a repetir. Traza o trazar significa cortar derecho, dividir o exponer correctamente el mensaje divino. Entonces aquí pudiéramos leer que traza, que corta, que divide correctamente la palabra de verdad. En ese verso 15, bendecido, hay una responsabilidad muy grande para la iglesia. No solamente para el que enseña, mucho más, obviamente, para el que enseña. Pero el que enseña tiene alguien que aprende de él, ¿correcto? Correcto. Entonces es para el que enseña y para el que aprende. Correcto. La exhortación es la misma. Es un ciclo así. Porque puede que aquí tengamos un grupo de unas 6, 7 personas. Puede que cuando tú salgas de este lugar y tengas la oportunidad de compartirle a alguien o corregir la doctrina de alguien, puede que sea uno. Pero es la misma responsabilidad. No es diferente, la misma responsabilidad. Todos debemos de ser diligentes para presentarnos aprobados ante Dios como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Entonces, si la palabra significa cortando derecho, cortar derecho o dividir, que es la que más me gusta a mí, dividir o dividiendo, ¿qué dividimos, bendecido? Mira, Antiguo y Nuevo Pacto. Antiguo, Nuevo Pacto. Mira esto, bendecido. Jesús de Nazaret, dividimos. Jesucristo el resucitado. Jesucristo el resucitado. ¿Qué más dividimos? ¿Qué cortamos derecho? Mira, ley, dividimos. Y ahora es gracia. ¿Sí o no? Y obras, dividimos. ¿Y ahora es qué? Fe. ¿Qué sería eso? Cortando derecho, dividiendo, trazando bien la palabra de verdad. ¿Qué dividimos? Dividimos el antiguo del nuevo pacto. ¿Qué dividimos? Al Jesús de Nazaret cumpliendo la ley mosaica con el Jesucristo resucitado entre los muertos. Dividimos ley y gracia y dividimos obras y fe. Y con eso vamos a comenzar la próxima semana. Con esa división vamos a ir la próxima semana a los versículos bíblicos necesarios para probar la importancia de esa división y de esa manera de trazar bien la palabra de verdad. Amén. Amén. Gloria al Señor. Preguntas, bendecidos, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto.